Está Mauro Andino. Gracias, señor presidente, compañeros, compañeras. He escuchado durante todas estas horas de debate más de 50 horas consecutivas. Y en las 50 horas consecutivas de este debate, y particularmente en la intervención de los señores asambleístas, quienes se dedicaron a aplaudir a los vocales del Consejo de la Judicatura, no se han referido casi en lo mínimo al juicio político. Han topado temas de otra naturaleza, con mucho respeto, una fanesca que ya pasó en Semana Santa, pero del juicio político no han dicho casi nada. Ninguno de ustedes ha tenido la valentía o la certeza de decir no hay pruebas, o como yo decía, nanay, no hay pruebas en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Me hubiera gustado escuchar a los asambleístas de oposición que digan, pues, no hay pruebas, y como no hay pruebas, no podemos sancionarlos, pues. Pero qué pena, ¿no? Se limitaron a aplaudir, pues. ¿Y qué es lo que han hecho? Seguirle el juego a aquellos vocales corruptos, ineptos, incapaces, que no solo merecen ser censurados y destituidos, como un asambleísta acertadamente decía, hay que mandarles a cadena perpetua, decía, y no un asambleísta de este bloque, sino del bloque de al frente. Con valentía decía, hay que mandarles a cadena perpetua, porque son pillos, porque son sinvergüenzas. Pero, ¿qué dijeron los vocales del Consejo de la Judicatura? Pues, cuestionaban a los testigos, que eran no idóneos. ¿Recuerdan cuáles eran esos testigos? Francisco Gallegos Anda, que perdió a su tierno hijo, que murió y que cayó en las garras de Luis Germán Vázquez como agiotista, quien le cobró 2 veces la misma deuda. ¿Saben quién fue Victoria Changuán? Aquella juez que no sucumbió en las presiones de Benjamín Ceballos para que ese predio, el Pambilar, no sea revertido al Estado ecuatoriano. ¿Cómo no respaldar a aquella juez que valientemente le dijo, no, Ceballos, aquí hay que aplicar la ley y se tiene que revertir este predio a favor del Estado ecuatoriano? ¿Quién es Norma Reyes Solano? Aquella funcionaria judicial, pues, que ganó un concurso y que, sin embargo, no se lo adjudicó a ella legalmente el cargo para el cual estaba ella compitiendo. ¿Cómo no recordarnos del ex juez Omar Santimuy, pues, quien con lujo de detalles daba cuenta de lo que hizo Osvaldo Domínguez, pues, presión a los jueces a través de su asesor Jimmy Moreno? Y en fin, ¿nos recuerdan ustedes de la notaria de Quito, que por el simple hecho de habernos dado la certificación con la razón, en donde constaba que uno de sus vocales, el más cuestionado, Luis Germán Vázquez, seguía siendo procurador judicial del Banco del Pichincha hasta el 11 de febrero del 2011? ¿Acaso no recuerdan que el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Bancos daba cuenta que Luis Germán Vázquez hasta febrero del 2011 había cobrado honorarios profesionales mensualmente? No lo digo yo, lo dice el Servicio de Rentas Internas, lo dice la Superintendencia de Bancos, no lo dice Mauro Andino. Si con todo eso ustedes, con mucho respeto, pretenden abstenerse o votar en contra de la censura, por Dios, no sé qué es lo que quieren. O simplemente, ahí sí sería de pensar mal, como algunos piensan, que tal vez la Feria de la Justicia está operando en la Asamblea como en el viejo Congreso, tratando de comprar conciencias para salvarse. Yo no quisiera tener la más mínima sospecha
que ninguno de ustedes pueda estar inmerso en esos actos repudiables que fue ya prácticamente superado en la época de aquel viejo Congreso. Pero también se ha dicho que la mayor parte de documentos son copias simples. Sí, señores, una parte fue copia simple, pues, y la mayoría copia certificada. ¿Y saben por qué una parte copia simple? Porque el propio Benjamín Ceballos, pues, a nivel nacional, ordenó a sus directores provinciales y director nacional del Consejo de la Judicatura que no entregue información relacionada al sistema de justicia a ninguna institución o persona sin la autorización del Pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Y acaso ustedes olvidan muy sencillamente, que es suficiente con 4 casos que les voy a dar a conocer y que son de dominio público? Era suficiente para censurarles y destituirles. La caducidad de la prisión preventiva, pues, más de 4,000 personas, entre ellos asesinos, violadores, secuestradores, salieron libres. ¿Y dónde está el órgano de gobierno, pues, de control, sanción? ¿Dónde? ¿Acaso se olvidan de las más de 6,000 medidas alternativas para favorecer a delincuentes? ¿En dónde están las sanciones a esos operadores de justicia? ¿Acaso se olvidan ustedes que el propio Benjamín Ceballos, aquí, sin empachos, decía que más de 40,000 audiencias fallidas se habían producido en apenas 2 años? Más de 40,000 audiencias fallidas. El pez cae por su propia boca. Él estuvo reconociendo, y con todas esas pruebas, con todas esas evidencias, pretender decirle no a la censura, no a la destitución, sería, sin lugar a dudas, ponerse del lado de aquellos corruptos, de aquellos pícaros, de aquellos deshonestos, ponerse del lado de la impunidad. Es por ello que el pueblo ecuatoriano, el pasado sábado 7, a nivel nacional, lo ha dicho sí a la reestructuración del Consejo de la Judicatura, sí a estructurar el sistema de justicia, sí el combate a la impunidad, sí el combate a aquellos empleadores que se aprovechan del trabajo ajeno. Pero no habrá más ciego y más sordo que no quiera escuchar o ver las evidencias y las pruebas que se han presentado durante estas más de 45 horas, desenmascarando lo que ocurre en el Consejo de la Judicatura y lo que ocurre en el sistema de justicia. La semana anterior utilizaron 2 argucias, la minoría y la oposición. Unos decían que se debe suspender la sesión porque el momento político no era el adecuado, que se le estaba haciendo el juego al presidente de la República. Por otro lado, otro sector se dedicó a dejar sin asambleísta quórum. Andino, le interrumpo, tengo punto de orden solicitado por el asambleísta Tito Nilton Mendoza. No es contra la intervención del asambleísta Andino, pero me acaban de informar, señor presidente, que por internet las intervenciones de los asambleístas de oposición las cortan y las intervenciones, en cambio, de los asambleístas oficialistas, como la suya, como la del asambleísta Andino, sí las pasan íntegramente. Entonces, este es un discrimen, eso no es democracia tampoco. Señor presidente, le ruego que corrija ese error. Yo le agradezco por la información. Pongo en duda a la gente que trabaja en comunicaciones muy seria si habrían hecho eso. Tenga la certeza, aquí se graba todo, así es que le voy a entregar la copia. Más de una llamada a veces en esta época es falsa, así es que no. Pero tomo, la radio está al aire también. Gracias. Asambleísta Andino, Que me descuente el tiempo, por favor. le queda 1 minuto para plantear la moción. Correcto, señor presidente. Para concluir, señor presidente, muy concreto, no olvidar que Benjamín Ceballos delegó autoridad
cerca de 1000 contratos suscritos por Manuel Rosales, hoy de designado ya delegado provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha. Solo falta ser reina de Quito este individuo. Señor presidente, la moción de censura y destitución es individual para cada uno de los vocales. Permítame dar lectura la integridad de las 9 mociones. Tal como dispone el inciso final del artículo 84 y el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y en consideración a que los vocales del Consejo de la Judicatura se encuentran dentro de los funcionarios previstos en el artículo 131 de la Constitución de la República, presento las siguientes mociones. Moción 1. La censura y destitución del doctor Benjamín Ceballos Solórzano, presidente del Consejo de la Judicatura, por incumplimiento de sus funciones previstas en la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial. Aprobada esta moción de censura y destitución, solicito se remita todo el proceso a la autoridad competente para que revise la existencia de indicios de responsabilidad penal. Moción 2. La censura y destitución del doctor Marco Tulio Cordero Zamora, vocal del Consejo de la Judicatura, por incumplimiento de sus funciones previstas en la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial. Aprobada esta moción de censura y destitución, solicito se remita todo el proceso a la autoridad competente para que se revise la existencia de indicios de responsabilidad penal. Moción 3. La censura y destitución del doctor Osvaldo Domínguez Recalde, vocal del Consejo de la Judicatura, por incumplimiento de sus funciones previstas en la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial. Aprobada esta moción de censura y destitución, solicito se remita todo el proceso a la autoridad competente para que se revise la existencia de indicios de responsabilidad penal. Moción 4. La censura y destitución del doctor Hernán Jaramillo Ordóñez, vocal del Consejo de la Judicatura, por incumplimiento de sus funciones previstas en la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial. Aprobada esta moción de censura y destitución, solicito se remita todo el proceso a la autoridad competente para que se revise la existencia de indicios de responsabilidad penal. Moción 5. La censura y destitución del doctor Óscar León Guerrón, vocal del Consejo de la Judicatura, por incumplimiento de sus funciones previstas en la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial. Aprobada esta moción de censura y destitución, solicito se remita todo el proceso a la autoridad competente para que se revise la existencia de indicios de responsabilidad penal. Moción 6. La censura y destitución del doctor Ulpiano Salazar Ochoa, vocal del Consejo de la Judicatura, por incumplimiento de sus funciones previstas en la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial. Aprobada esta moción de censura y destitución, solicito se remita todo el proceso a la autoridad competente para que se revise la existencia de indicios de responsabilidad penal. Moción 7. La censura y destitución del doctor Homero Tinoco Matamorros, vocal del Consejo de la Judicatura, por incumplimiento de sus funciones previstas en la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial. Aprobada esta moción de censura y destitución, solicito se remita todo el proceso a la autoridad competente para que se revise la existencia de indicios de responsabilidad penal. Moción 8. La censura y destitución del doctor Jorge Vaca Peralta, vocal del Consejo de la Judicatura, por incumplimiento de sus funciones previstas en la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial. Aprobada esta moción de censura y destitución, solicito se remita todo el proceso a la autoridad competente para que se revise la existencia de indicios de responsabilidad penal. Y la última, la moción 9, la censura y destitución del doctor Luis Germán Vázquez Galarza, vocal del Consejo de la Judicatura, por incumplimiento de sus funciones previstas en la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial. Aprobada esta moción de censura y destitución, solicito se remita todo el proceso a la autoridad competente para que se revise la existencia de indicios de responsabilidad penal. Ahora les quiero ver, ya pasó la consulta popular. Ahora identifíquense con la impunidad, con los vicios, con las irregularidades del Consejo o con la seguridad que quiere el pueblo ecuatoriano. Vamos por la revolución de la justicia, vamos por la reivindicación del país. Gracias, señor presidente.